Aunque sí, gracias por comprar. No, ¿gusta pasó? No, gracias. ¿Qué pasó? Ahora sí vamos a empezar. Bueno. ¿Listo? Bueno. Realmente esta carta de Romanos es un tesoro invaluable que tenemos que examinar, que tenemos que estudiar, que tenemos que meditar en profundidad, porque nos explica los fundamentos de nuestra fe. Pablo nos muestra, en primer lugar, la condición humana. Nos muestra que el hombre es pecador, que no hay manera que pueda salvarse a sí mismo. Y esto es completamente novedoso para las personas, porque todos piensan que son lo suficientemente buenos. Pero Pablo dice que no hay uno, ni uno solo, ni un justo. Que no hay manera de que la persona pueda salvarse por sí misma, que están todos perdidos delante de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Pero dice, ante la imposibilidad del hombre, ahora se manifiesta, dice Pablo, la justicia de Dios, que es por la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Y si entender que el hombre es pecador y que no puede salvarse por sí mismo es revolucionario, que Pablo enseña que las obras son completamente inútiles para la salvación, eso realmente es extraordinario, porque esto es lo que diferencia al cristianismo de toda otra religión. La diferencia entre la verdadera religión, que es el cristianismo, del resto de todas las demás, es justamente la salvación por la fe. Todas las otras religiones, absolutamente todas, inclusive religiones que se hacen llamar cristianas, hablan de la salvación por obras. Los judíos creían que se iban a salvar cumpliendo con la ley, lo que es imposible. Por eso Pablo dice que ahora se manifiesta la salvación aparte de la ley, que es por medio de la fe. Y nosotros hablamos de fe y tal vez lo tomamos como algo que lo sobreentendemos, pero Pablo ahora se detiene en ese tema. ¿Cómo es esto de la fe? ¿Qué significa tener fe? Así como fundamentó que el hombre es absolutamente pecador y que está perdido, ahora fundamenta esto de la salvación, de la justificación por medio de la fe. Y esta justificación por medio de la fe no es algo que Pablo trae como una novedad. Él deja bien claro que esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya la ley y los profetas hablaban de esto. Y Pablo usa nada más y nada menos que el ejemplo de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, que es lo que los judíos consideraban el paladín de la fe. Pero ellos entendían que Abraham estaba justificado, que su fe era una obra. Cuando leemos en Génesis que su fe fue contada como justicia, eso es tomado como una obra de Abraham. Que Abraham haya creído era una obra de Abraham. Y entendían los judíos que Abraham era un hombre justo, el más justo de su generación y uno de los 5 hombres justos de toda la historia. Entonces, Pablo, que conocía bien esto, porque él era un judío de alta escuela, entonces él mina, derrumba todos los fundamentos que podían levantar, todos los conceptos que podían levantar
los judíos con respecto a esto de la salvación por obras. Que Abraham fue salvo por obras. Y Pablo dice, no, Abraham no fue salvo por obras, tampoco David fue salvo por obras. Abraham era pecador, como David fue pecador, y fueron perdonados de sus pecados. Si a Abraham le fue contado como justicia, quiere decir que alguien se la contó como justicia. No fue que él fue justo. Era un injusto a quien se le contó por justicia. Fue justificado. Son conceptos que Pablo vierte y que son verdaderamente revolucionarios. Entonces habíamos llegado hasta el versículo 12 del capítulo 4, donde Pablo va mostrando que ni siquiera la circuncisión es un fundamento para poder presentarse delante de Dios, porque la circuncisión, dice, son una señal. Dígame a dónde está el 4. Y que la circuncisión solamente, que la circuncisión fue dada a Abraham cuando ya hacía mucho tiempo atrás que Abraham se le había contado la fe como justicia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, continúa entonces Pablo hablando en el versículo 13 hasta el final. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, Pablo dice que esto que ya estaba fundamentado en la ley y los profetas, que no dependía de las obras, que ni siquiera la circuncisión es ¿cómo puedo decir? Un motivo, una señal. Sí, es una señal, pero una garantía, mejor dicho, una garantía de que la persona está justificada, sino solamente una señal. Ahora va a hablar de la promesa, la famosa promesa de Dios a Abraham. Y va a demostrar que esa promesa no tiene nada que ver con las obras, sino que es fundada solo por fe. Si no, esa promesa, sin la fe, esa promesa no tiene fundamento. Entonces dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley, porque sencillamente la ley iba a venir como 400 años después. Entonces la promesa de Dios a Abraham no tenía nada que ver con la ley. No.
aunque los rabinos judíos, ¿qué enseñaban? Que Abraham conocía la ley antes de que se la diera a Moisés. Abraham conocía la ley según ellos y la cumplía perfectamente. Pero Pablo dice, no, no es así. No es por la ley, sino por la fe. Ahora, acá se nombra por primera vez la palabra promesa. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran o nos ponen bien en claro a qué se refiere esa promesa. Génesis 12:1 dice, seguramente ustedes cuando leamos se van ubicando en qué momento se dijo esto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham todavía estaba en la tierra de Ur. Y haré de ti una nación grande, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a quien le había parecido. Entonces acá tenés entonces por primera vez la promesa de Dios a Abraham. Le habla de una tierra, le habla de una nación grande, habla de bendición. En Génesis 13:14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿te acordás de ese episodio? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Fíjate que acá habla de que le da la tierra. No está hablando, no menciona una zona específica. Acá dice que le dará la tierra y que su descendencia va a ser enorme. 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué... está bien, el versículo ya lo leí. 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y el 22:16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, recuerden de esa parte, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, la promesa de Dios, básicamente, habla de la simiente. Esa simiente después veremos que es Cristo. Habla de la tierra, específicamente se menciona la tierra de Canaán. Se habla de una nación grande, Abraham es el padre de multitudes, dice, y que va a haber tanta descendencia que no se pueda contar. Y habla de bendición, que a través de Abraham y de su simiente habrá bendición para todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Bueno, en un sentido estricto, estas promesas se cumplieron en el libro de Éxodo, Josué,
nosotros vemos cómo en Éxodo se multiplicó su descendencia. En Josué vemos cómo al final el pueblo de Israel toma la región de Canaán y se establece allí. Pero Pablo nos muestra que la promesa iba mucho más allá de una región o de una nación en particular, como entendían los judíos. Los judíos aún hoy piensan que la tierra prometida es Palestina, ¿no? Israel. Pero acá Pablo menciona que Dios más allá, que Abraham más allá de ser heredero de la tierra, heredero de Canaán, dice que es heredero ¿de qué? Del mundo. Del mundo. Pablo ya muestra que esa promesa va mucho más allá de que lo que los judíos podían afirmar. Y si nosotros leemos con atención, vamos a ver que no es el único lugar del Nuevo Testamento donde se menciona esto, que la herencia va mucho más allá de una tierra, de una parcela de tierra, de una región. En Mateo 5:5, el Señor habla de una bienaventuranza a los mansos. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Habla de la tierra, no un sector. Claro. Y en 1 Corintios 3:22 dice Pablo a los corintios: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro. La promesa es mucho más grande. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. De esto está hablando entonces Pablo. Si es una promesa, es algo que Dios promete, y lo prometió antes de dar la ley, entonces la ley no tiene nada que ver con esto. La promesa es solo para recibirla, y recibirla por la fe. ¿Se entiende? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Claro, porque si los que afirman que la promesa es para los que cumplen la ley, entonces esto, si ellos tuvieran razón en esto, entonces no haría falta fe, haría falta mérito. Entonces la fe sería inútil. Si vos te lo estás ganando, no necesitas fe. ¿Se entiende? Entonces, si la promesa fuera para los que tienen mérito, bueno, en primer lugar, la fe resultaría vana, dice, sería inútil, no haría falta fe, haría falta esfuerzo. Pero dice, quedaría anulada la promesa. ¿Por qué quedaría anulada? Porque nadie tiene suficiente mérito. Porque el que quiere cumplir la ley la tiene que cumplir a la perfección. Bueno, podés cumplir 1, 2, 3 puntos de la ley y olvidarte de los demás. Aunque falles en un punto, ya fallaste toda la ley, dice la Escritura. Entonces, si fuera como dicen estas personas, entonces la promesa quedaría anulada. Sería una promesa que no se puede cumplir. Dios no podría cumplir con su promesa. Entonces, coloca nuevamente esta posición a Dios en una situación imposible, que Dios prometa algo que no cumple. Pablo conocía el pensamiento judío, porque él fue judío y fue fariseo, hijo de fariseos. Y él sabía lo que era esforzarse para alcanzar, para cumplir la ley. Él sabía lo que era. Y también sabía que fracasó.
completamente. Mirá lo que dice en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él sabía, conocía el pensamiento de los judíos. Y él se había esforzado, como ellos o más todavía, para poder cumplir con la ley. En Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si fuera por el esfuerzo, bueno, Pablo se la habría ganado, pero no pudo, fracasó estrepitosamente. Filipenses 3:4. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, Pablo sabe por experiencia propia que no se puede cumplir con la ley. Por más esfuerzo que ponga, hasta él tanto esfuerzo puso que hasta perseguía a los cristianos. Y fracasó. Entonces, la única manera que la promesa pueda cumplirse es que no dependa del hombre, que dependa de Dios. Amén. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley, si vos querés cumplir con la ley, es contraproducente. Porque lo único que va a acarrear es ira de Dios. Y es más, es peor aún, porque al fallar con la ley estás transgrediendo. ¿Sabes lo que quiere decir transgredir? Transgredir es no cumplir con la ley. Entonces, no solamente pecás, sino que pecás doblemente, porque pecás y transgredir la ley. Porque todo el mundo peca. Cuando nosotros no nos ajustamos a la imagen de Dios, pecamos. Pero cuando de parte conocemos una ley y la transgredimos, pecamos doblemente. ¿Se entiende? Adán pecó por transgresión. Él tenía un mandamiento de Dios y lo transgredió. Entonces, la transgresión es doblemente pecaminosa. Pero, si se quita de la ley del medio, entonces no hay transgresión. No nos conviene que sea por la ley. La ley no salva. Pero Pablo dice, lo que era imposible para la ley, ¿quién lo logró? Jesucristo. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, para que la promesa sea efectiva, tiene que depender de Dios y no del hombre. Por tanto es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Si cumplir la ley acarrea ira, entonces, para que la promesa sea firme, para que la promesa se cumpla, debe ser por gracia. Debe ser
debe depender de Dios y no de nosotros. O sea, es por gracia y la tomamos por la fe. Por la fe. Entonces, esto asegura que la promesa se cumpla. Y que se cumpla en todas las generaciones. Todo el pueblo de Dios está asegurado, dice, firme para toda su descendencia. ¿Por qué? Porque depende de Él. Depende de su gracia. Saca del medio de la ley para que no haya transgresión. ¿Sí? Entonces, la seguridad que tenemos es que somos justificados por gracia. Y eso nos da paz, nos produce adoración. Podemos realmente confiar en que Dios nos ha justificado. Porque si dependiera de nosotros, viviríamos temblando de miedo y tropezaríamos a cada rato y nunca seríamos salvos, nunca seríamos justificados. El Salmo 89:1 dice: las misericordias de Dios cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. La promesa es firme, porque Dios la sostiene. Y dice, no solamente para la que es la descendencia, ¿no?, que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Esta frase la destaco porque no está bien traducida. Tiene un pequeño error de entendimiento. Porque acá parecería que la promesa se cumple en los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley. Pero no es así. La traducción correcta sería a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para aquellos que viven por la ley, sino para aquellos que también viven por la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. No para los que están bajo la ley, sino para los que tienen la misma fe de Abraham. Entonces, la promesa es para un solo grupo, compuesto por judíos y gentiles, por medio de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Abraham es padre de muchas gentes que son que tienen la misma fe que Abraham. En un sentido físico, Abraham fue padre de muchas gentes, ¿o no? Sí. Tuvo descendencia de parte de Isaac. Los hijos de Isaac. Sí, la descendencia de Isaac, pero también tuvo por medio de Ismael. O sea, fue padre de mucha gente, de muchos pueblos. Pero no se refiere a eso la promesa. Ni siquiera solamente a la descendencia física de Isaac, se refiere a la descendencia por medio de la fe. Por eso dice, Él es padre de todos nosotros, incluyendo los gentiles. Y esto para los judíos es bastante desagradable, pero Pablo está aclarando esto. Claro, porque fue contado con la fe por justicia. Claro. Dice, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Él está hablando de la experiencia de Abraham. Y Abraham dice, yo estoy casi como muerto. Él ya no podía engendrar hijos, era anciano, su esposa no podía tener hijos. Sin embargo, él produce vida, y cuando dice y llama las cosas que no son como si fuesen, hablando de un hombre anciano que va a tener una gran descendencia, está hablando de las cosas que no son como si fuesen. Seguramente él está pensando también en la creación, sea la luz y fue la luz. O sea,
Dios realmente menciona las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Acá, en este pequeño pasaje, se nos explica la clase de fe que tenía Abraham. Fíjate que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía esperanza cuando humanamente no debía haber esperanza. O sea, verdaderamente, un hombre anciano, que su cuerpo estaba ya como muerto, dice, nunca iba, lógicamente, naturalmente, no podía tener esperanza. Sin embargo, contra esa falta de esperanza, Abraham sí tenía esperanza. Sí tenía esperanza. Y dice que él era casi de 100 años y la matriz de Sara, dice, estaba como muerta. Y dice que Abraham era consciente de esto. No es que él, creía livianamente. Él sabía la situación. Ahí está el tema de tener esperanza contra esperanza. Lo que ven los ojos indican una cosa. Lo que Dios promete indica otra. Él cree en lo que Dios promete. Esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe, dice, con lo que él veía. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, en primer lugar, él creyó más allá de la lógica, en esperanza contra esperanza. En segundo lugar, dice, tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, llegó la promesa y los años siguieron pasando. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Y las cosas no mejoraban, sino que empeoraban. Y esto, en vez de, como te dicen, de dudar, se fortaleció. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad. Otras versiones dicen, tampoco dudó como un incrédulo. Sino que en lugar de vacilar, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, lo que Dios hacía era renovarle la promesa cada tanto, y él se aferraba a lo que Dios decía. Ahora, vos decís, wow, esa fe yo no la tengo. Cuando te comparás con esa promesa, con esa fe de Abraham, decís, yo estoy, pero a 100 años luz de esto. Bueno, si malinterpretás la fe de Abraham, va a parecer verdaderamente que estás a años luz. Pero Abraham fue un hombre igual que nosotros. Tenemos que entender que la fe de Abraham, así como la nuestra, fue perfeccionada, fue probada, una y otra vez. Y esto, cuando la fe es genuina, en vez de achicarse, se potencia. Entonces, la fe de Abraham fue probada como Dios prueba tu fe también. Mirá cómo dice Deuteronomio 8:3. No está hablando de Abraham, está hablando de la fe, ¿no? Dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Dios te puede hacer pasar hambre, te puede hacer pasar frío, te puede hacer pasar por pruebas, pero no para destruirte,
no para destruirte, sino para fortalecerte. Amén. Para que vos entiendas que tu sustento, también la comida es necesaria para el cuerpo, pero tu verdadero sustento es el Señor. El Señor Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos sostiene. Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si Dios le hizo la promesa a Abraham y al día siguiente se la cumplió, no hacía falta paciencia. Pero Dios quería fortalecer su paciencia. Deuteronomio, ¿cuánto para anotarlo y lo leemos? 8.3. 8.3. Primera de Pedro 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, que conocía su situación, le dice, bueno, pero está bien, pero él pensaba en su sirviente. Bueno, que mi sirviente herede todo. Después tuvo el problema con Sara y Agar, el nacimiento de Ismael. No es que él no tuvo pruebas en el medio, pero todas estas pruebas hacían que su fe se fuera fortaleciendo. De eso se tratan las pruebas. Y a veces anhelamos algo y tarda, porque Dios está fortaleciendo nuestro carácter. De eso se trata. Ahora, cuando vienen las pruebas y nos llenamos de angustia, como Abraham también habrá tenido que soportar, ¿qué debemos hacer? Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la oración, ahí está la palabra. Y ahí viene la paz. Vos tenés que Abraham no tuvo que sufrir, y no se habrá llenado de angustia, y veía su cuerpo como un anciano, y no dudaría, pero dice que él no dudaba como un incrédulo. Él no iba a dudar de la existencia de Dios. Tal vez dudaba de sí mismo, pero no iba a dudar de Dios, y se fortalecía en Dios. Y si venía la debilidad, tenía que orar, como vos, como yo. De eso se trata la fe. Y la fe se fortalece. Ahora, esto es muy mal usado en la actualidad. Cuidado cuando te dicen, bueno, si Dios te prometió algo, bueno, aferrate a lo que Dios te promete. Porque Dios promete lo que está escrito, no te promete, bueno, vos vas a tener esto, vas a tener lo otro. Eso es mentira. Eso no es palabra de Dios. Si un profeta un día te dijo, Dios te dice esto, no te aferres a esa promesa porque es mentirosa. Muchos pecan por eso. Aferrate a lo que Dios promete, pero no te aferres a lo que Dios no promete. ¿Se entiende? Hoy en muchas iglesias se dice aferrate, tenés fe en esto, que Dios te va a dar esto, y eso no es fe en Dios, sino fe en la fe. Es una herejía con todas las letras. Abraham se aferró a la promesa de Dios, no a lo que él quería que Dios haga. ¿Se entiende? La fe que hoy se vende en muchas iglesias es una fe barata, una fe que no es fe, porque o es una fe que no agrada a Dios. Es fe, pero no es la fe que agrada a Dios. Porque la fe que agrada a Dios, ¿cuál es? Hebreos 11.6. Que lo conozcan a Cristo es lo único. La fe, Hebreos 11.6. A ver qué dice.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Es necesario que el que cree tenga fe en Dios, en el verdadero Dios, y que Él galardona al que lo busca. No sé si Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pero ojo, que tiene que ver con pedir dentro de su voluntad. Entonces, de eso se trata la fe. La fe va a ser probada para fortalecerte. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la Escritura siempre dice que más allá de los contemporáneos del escritor, a los que ellos, por ejemplo, bueno, esta carta le interesa a los romanos de esa época, a los cristianos romanos de esa época, pero también para los que vienen después. Bueno, todo lo que fue escrito es para los que vienen después. Y es una obligación de cada generación transmitirlo a la siguiente. El Salmo 78:5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Ves? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y en esta misma carta, Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, no solamente se escribió con respecto a él, sino también para nosotros, dice. La historia de Abraham nos involucra. Nosotros estamos involucrados en la historia de Abraham. Esa fe que tenía Abraham y que gracias a esa fe le fue contada por justicia es la misma fe que tenemos nosotros hoy. Entonces, dice que Abraham creía en aquel que podía levantar a los muertos, algo así decía. Bueno, acá dice que nosotros creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, la misma fe. Nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. ¿Y qué dice? Nos dio vida. Nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros creemos en aquel que levanta de los muertos, nosotros creemos en aquel que llama las cosas que no son como si fueran, porque nos llama a nosotros justos, siendo que no lo somos, nos ha justificado, siendo que éramos impíos. Y sabiendo que merecemos el castigo eterno, creemos en esperanza contra la esperanza, de que recibimos salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Cuando dice fue entregado, es como un delincuente que es capturado, que es entregado a la justicia. Bueno, así fue Cristo, entregado a la justicia divina y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo hubiera sido crucificado y hubiera muerto y hubiera quedado así, nosotros estaríamos sin ningún tipo de esperanza. Pero Él resucitó. Y eso demuestra que nuestra justificación es verdadera. Resucitado para nuestra justificación.
La promesa de Abraham no podía depender de su propia justicia, dependía de la fe. En realidad dependía de la gracia de Dios y es tomada, aceptada por medio de la fe. Así, dice el apóstol Pablo, ocurre con nosotros. No es por nuestra justicia que pudiéramos hacer, sino solo por la fe en Jesucristo. Es pura gracia. Así que a Él sea la gloria por los siglos. Nunca podríamos nosotros jactarnos, nunca podríamos gloriarnos. Es solo por gracia. Amén. Amén. Una pregunta, ¿por qué todos los